Bueno, y aquí estamos en el último programa del año, en Pensando en Comunidad, como se los habíamos anticipado, con un invitado de lujo, gracias al contacto que nos facilitó una amiga en común, la profesora Silvia Torres Carbonell del IAE, de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Se trata de Facundo Garretón, director de IBI Life Sciences en Uruguay y una cantidad de proyectos relacionados con la producción sostenible de productos derivados del cannabis medicinal. Facundo, muy buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que un gusto estar hablando con vos y bueno, y contento de estar presente con todas las iniciativas que estoy escuchando que tienen por ahí, así que buenísimo charlar. Bueno, Facundo en estos momentos, sana envidia, nos está hablando desde Uruguay, justamente desde la playa, nos estaba contando fuera del aire. Nosotros estamos aquí, Facundo, en General La Madrid, una pequeña localidad en el sudoeste bonaerense, en el interior profundo de la provincia, cuna del doctor Marcelo Morante, uno de los grandes impulsores de la ley y de todas las conquistas que se han logrado en este último tiempo en materia de cannabis medicinal en Argentina. Y un poco abusando de tu generosidad, como te anticipaba, aquí hoy se estaría aprobando una ordenanza muy importante en el Honorable Consejo Deliberante de General La Madrid, que tiene que ver justamente con dar comienzo a los primeros cultivos en invernáculos que se construirían en el parque industrial de aquí de General La Madrid, como para darle forma a un proyecto de investigación conjunto con el CONICET, con el Ministerio de Salud, pero me parece que si le apuntamos a la generación de empleo y al desarrollo local, conociendo lo que he visto a través de las páginas web y distintos informes de los proyectos que están llevando allí adelante en el Uruguay, bueno, me parece que ese es el objetivo de máxima, ¿no? Poder contar con algún tipo de planta, así sea de tamaño mediano, que nos permita procesar esos cultivos y transformarlos en una propuesta de valor superadora que creo tiene muchísimo potencial. ¿Cómo están las cosas ahí en Uruguay? Sí, como bien decís, la industria de cannabis es una gran oportunidad a nivel mundial. Claramente hay una demanda insatisfecha a nivel mundial. El tema es justamente el tema reglamentario o regulatorio de cada uno de los países y cómo va a ir regulando esta industria. Básicamente esta industria tiene tres grandes verticales, uno es el medicinal, el otro es el recreativo y el otro industrial. Primero hay que saber desarrollar una estrategia, ¿no? Lo hablo como país. En América Latina, como bien sabes, hay solamente dos países que tienen reglamentados los distintos verticales. Uno es Colombia y el otro es Uruguay. En el Así caso es. de Colombia, está muy orientado al proceso de industrialización, es decir, más allá de la extracción. De hecho, Colombia tiene muchas licencias para la producción, pero no puede exportar flores y se enfoca más justamente en darle valor agregado y exportación de aceites. Mientras que Uruguay, al contrario de todo esto, tiene mucho más desarrollada la industria de la producción para la venta y exportación de flores. De esa forma está regulado y no tanto para el proceso de extracción. De hecho, no hay todavía plantas autorizadas para la extracción en Uruguay, mientras que en Colombia sí, y ninguna puede exportar flores por un regulatorio. Yo creo que el desafío a nivel Argentina justamente es tratar de definir una estrategia dentro de la industria del cannabis. ¿Qué rol quiere jugar ahí? ¿En dónde se quiere enfocar? Teniendo en cuenta que hay una demanda insatisfecha, el desafío ahora va a ser, bueno, ¿qué específicamente quiere Argentina? ¿Cómo quiere evolucionar con esa estrategia? Hoy por hoy la industria del cannabis tiene muchos eslabones de la cadena de valor productivo y te tenés que enfocar en alguno o en todos, pero tener claridad al respecto. Desafortunadamente hoy en Argentina no hay claridad, no hay claridad en cuanto a nada, pero específicamente la industria del cannabis, por más que haya salido una nueva reglamentación, todavía no es clara en el sentido, como bien mencionaba, yo estoy involucrado en varios proyectos de cannabis
desde en Blueberries Medical en California, con producción en Colombia, Blueberries en Canadá, Flowcana en California, producción también en Colombia y en Uruguay específicamente. Y estamos involucrados en los distintos eslabones de la cadena de valor productivo, desde lo que se conoce como sourcing, que está relacionado con la genética, del proceso de cultivo, la planta, invernadero, indoor, outdoor y toda esa parte, que es lo básico. Después tenés la otra parte que está más relacionada al procesamiento básico, es decir, una vez que cosechás esas flores, todo el proceso de lo que se llama la separación, el sorting de las flores, todo el trimado de las mismas, todo el proceso de secado también con norma GMP, y después, por último, el empaquetamiento de las flores, o el cerrado que se hace al vacío con nitrógeno, es como otro eslabón. Una vez que salís de ese eslabón, vas a la parte de extracción específicamente, o al procesamiento. Como sabrás, hay básicamente dos líneas ahí, una basada en etanol, la otra de CO2 supercrítico, que son dos líneas de industrialización para hacer la extracción de las flores en aceites. Sigue siendo un negocio ahí B2B, lo que se conoce más mayorista, por decirlo. Y después viene un cuarto eslabón de la cadena de valor productivo que está relacionado ya con la manufactura. Es decir, una vez que tenés eso, ¿qué haces? Haces píldoras, haces parches, haces pre-rolls, haces aceites, haces bebidas, haces alimentos. Cremas. Cremas, exactamente. Entonces ahí, y después el último eslabón ya está relacionado con la venta y la distribución. Hoy por hoy en Argentina no está nada de eso regulado. Entonces no sabes qué podés hacer. Justamente uno de los grandes desafíos y los problemas que tiene Jujuy, por ejemplo, que con Canava, que hizo todos los invernaderos, invirtió, desafortunadamente no se pudo hacer demasiado, en el sentido de que las empresas que invirtieron en hacer un cultivo, como puede haber sido Greenleaf, desafortunadamente no pudo vender todas esas flores, se las tuvo que dar el gobierno, y están viendo qué hacen con eso, porque no se puede exportar, no se puede hacer extracción ni mover entre las provincias. Entonces, claramente falta mucho todavía en Argentina para tener claridad al respecto. Con la nueva reglamentación que salió hace un par de meses, que dio un aire de esperanza, pero también hay mucho desconocimiento y nadie sabe nada, en el sentido que a nosotros, por ejemplo, nos llamaron de todos los laboratorios grandes, farmacias magistrales, droguerías, empresas de distribución, todo para ver cómo podían hacer. Nosotros podríamos vender desde flores, aceite, productos finales, todo, pero nadie sabe nada en Argentina y no hay claridad en la regulación. Entonces no se puede ni importar, ni producir, ni vender, ni comercializar. Entonces sigue siendo una zona muy que le falta claridad. Más allá que hay buena predisposición para avanzar con todo esto, todavía no hay claridad al respecto. Los municipios están avanzando por su cuenta, pero con poca claridad, las provincias también, con poca claridad, el Estado Nacional también. Hay diferencias de perspectivas entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Salud. La provincia de Buenos Aires va por otro lado, va por el autocultivo y un modelo distinto también, pero desafortunadamente con poca claridad, por lo cual, desde mi perspectiva, Argentina está perdiendo una oportunidad, porque los que se están posicionando al comienzo claramente son Uruguay, Colombia, México ya lo aprobó el Senado, hasta el año que viene va a salir, el año que viene estamos hablando de los próximos 6 meses, va a salir en diputados, y están regulando también el tema recreativo. California también, con los nuevos cambios de la ONU, California es el más avanzado del mundo, y con los cambios en la ONU de sacar al cannabis dentro de drogas peligrosas, está haciendo que todo Estados Unidos cambie su perspectiva, y van avanzando a nivel federal, es decir, a nivel de todo el país, con nuevas reglamentaciones. Así que la oportunidad es grande. El tema es regularlo a nivel de país, darle claridad, porque si a nivel país no se da claridad, por más que un municipio o una provincia tenga iniciativas propias, se va a ver truncado a la hora de desarrollarlo porque no hay claridad al respecto. Está muy claro. Decime, Facundo, en tu experiencia con la enorme cantidad de proyectos en la que estás involucrado, la verdad estamos siguiendo apasionadamente todo tu relato. Cuando hablamos de una planta mediana, digamos, insisto, para un distrito pequeño, nosotros tenemos 14.000 habitantes y siempre la ilusión
de descubrir la fórmula mágica que nos permita generar puestos de trabajo genuinos, porque te imaginás que en lugares como General La Madrid, el mayor empleador por excelencia es el Estado, es el empleo público, ya sea a través del municipio, que aunque te parezca mentira, alberga prácticamente a 1000 empleados, tenés todo lo que es la administración pública en la justicia, en la salud, en policía, en seguridad, en docencia. Entonces, vislumbrar la posibilidad de que una planta pública, privada o mixta de procesamiento de cannabis genere 50, 100 puestos de trabajo de valor agregado, ¿vos creés que es una utopía o cuáles son las características de estas plantas de procesamiento? Bueno, depende de lo que se quiera hacer y va a depender un poco de la estrategia que quieran seguir, digamos. Como decía antes, si se enfocan en los primeros eslabones de la cadena de valor productivo, es decir, de la producción misma, de plantar las flores, de cosecharlas, antes tiene que haber procesos de secado, o sea, poner una planta de extracción sin antes tener estabilizados los procesos anteriores es difícil, digamos, un poco serio. Primero, tienen que empezar a producir un material que esté estandarizado con genética registrada, es decir, que sean plantas que den flores que ya vengan con una genética que se pueda registrar. Una vez que esas plantas logren cierto proceso de estabilidad, es decir, que sean más o menos uniformes, ya podés hacer extracciones lógicas, ¿no? El proceso de una planta de extracción varía, depende de la escala que quieras hacer. Como decía, puede ser una planta pequeña utilizando etanol o alcohol, o puedes ir a algo más complejo con CO2 supercrítico, ¿no? Cada una tiene sus pros y sus contras, depende del volumen, depende de los niveles de automatización. La clave acá también va a ser para quién vas a hacer extracciones. Vas a hacer extracciones para vender al por mayor a otras empresas, ok. ¿A qué empresas le vas a vender? A empresas que están en Argentina, que están en otras partes del mundo. Si el modelo va a ir por hacer exportaciones, bueno, tiene que ser una planta que esté certificada con normas, lo que se conoce como de buenas prácticas o Sí, GMP sí. en inglés. Entonces, y si querés exportar a Europa, tiene que ser una planta certificada que es UE GMP. Entonces, eso conseguirlo es complejo. Para que tengas una idea, en Colombia de la cantidad que hay de licencias, solamente una tiene la certificación, las otras están en procesos de conseguir todo eso. Si tenés una planta de esas características, tenés la posibilidad de tener exportaciones a Europa, por ejemplo, que hoy demanda de grandes volúmenes. Si no la tenés, vas a tener que vender muy barato y ahí no sé si sos tan competitivo. Por lo cual, como cualquier negocio, nada de soplar y hacer botellas y tenés que hacer las cosas de forma competitiva. Para que seas competitivo, tenés que definir cuál va a ser tu estrategia. Entonces, yo no creo en los modelos que, bueno, sí, yo autorizo el cultivo y todos van a andar bien y van a ganar plata. No funciona así. Tampoco si, bueno, pongo la planta de extracción y esto es facilísimo, se vende como pan caliente. No, tampoco funciona así. Depende de un montón de cosas y hay que ser justamente competitivo. Para ser competitivo hay que desarrollar una clara estrategia, entender los modelos de negocio y saber dónde hay que enfocarse. Por lo cual, a ver, yo con la industria soy claramente optimista y por eso invierto en esta industria. Sin embargo, no es una industria para cualquiera, no es una industria para todos. No soy optimista con los modelos donde el sector público se involucra invirtiendo, haciendo cosas, en el sentido que son generalmente modelos ineficientes. Lo que tiene que hacer el rol del Estado justamente es marcar la cancha, dar una Sí, claridad a facilitar las la regulaciones. gestión privada, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, por ahora ni siquiera está marcada la cancha. Entonces, yo esperaría que la reglamentación sea clara, esperaría a que salga una nueva ley y después, en función de eso, poder armar una estrategia. Como Y en mencionaba, yo términos estoy. del orden de magnitud de las inversiones necesarias, o sea, descarto que son inversiones millonarias, pero insisto, para plantas de procesamiento de pequeña a mediana escala, ¿qué orden de magnitud estamos hablando? Cuando hablamos de la construcción de invernáculos con plantas del estilo Canava, o sea, ¿de qué cifras, qué orden de magnitud estamos hablando? Y depende de dónde te enfoques de vuelta, digamos. Y podés hacer si vas a hacer cultivos indoor, en invernáculos, podés hacer uno muy simple, muy básico,
De hecho, nosotros los que tenemos en Uruguay son bastante simples, en el sentido que son los tradicionales invernaderos. De hecho, trabajamos con más de 12 granjas distintas distribuidas en todo Uruguay, donde las 12 granjas tienen modelo indoor y outdoor. Y los indoor son los invernáculos tradicionales. En Colombia tenemos algo mucho más sofisticado, que ya son unos invernáculos israelíes que tienen todo sensorizado, no solamente el riego, que el riego obviamente lo tenemos en todos lados, pero sino también esto de oscurecer el invernáculo para que parezca de noche y sacarles más ciclos a la planta o no. Tenemos dispositivos de IoT que están midiendo la humedad, el nitrato, el sustrato que están consumiendo las plantas. Tenemos sensorizado estaciones climáticas para ver cómo influye el viento y una serie de cosas en el cultivo. Por lo cual, ahí son dos modelos distintos. Podés ir con un invernáculo muy simple, muy barato, de bajo costo, con madera y plástico estándar, o podés ir por los modelos más sofisticados de Israel o Alemania para hacer invernáculos mucho más complejos. Las diferencias de inversión son gigantes. Lo mismo pasa con las plantas de extracción, ¿no? Hay plantas pequeñas que tienen unos laboratorios pequeños de extracción sin certificaciones que podés arrancar con, no sé, una inversión mínima de menos de $500,000. En otras mucho más complejas, te podés ir, no sé, Farming en Uruguay invirtió ya $16 millones en todo el proceso, digamos. Entonces, varía muchísimo dependiendo de lo que quieras hacer. Si te vas a orientar a proveer en provincia de Buenos Aires específicamente, y la regulación lo permite y es fácil y todo eso, y bueno, no se necesitaría tanta inversión. Pero si se va a hacer algo mucho más complejo con el desafío de exportar a Europa, por decirte, y bueno, ya son máquinas mucho más caras y otra magnitud de inversión. Sí, otra tecnología. Estos datos son para nosotros sumamente importantes para no caer en esa falsa demagogia, ¿viste? En donde determinado funcionario a la ligera por ahí anuncia determinadas cuestiones que realmente producen o crean ilusiones, expectativas en la comunidad, cuando en realidad nosotros, digamos, yo que vengo también de todo el mundo emprendedor, de ahí nuestro vínculo en común con la profe Silvia Carbonell, sabemos que en la práctica las cosas son muy diferentes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso hay que ser cauto. Estas cosas no son ningún negocio es mágico que uno autorice, ya está, y funciona. Y de hecho, cuando uno analiza todas las empresas de cannabis, absolutamente todas las empresas de cannabis, Estamos con un problemita de comunicación y me parece que vamos a tener que retomar la llamada en otro momento. Una pena, estábamos conversando con Facundo Garretón, ya terminando el llamado, casi despidiéndonos. Así que vamos a hacer una pausa, a ver si podemos... hola, hola, hola. Ahora sí, yo estaba justo diciendo que una pena porque estamos ya en el final de la charla. Facundo, adelante. Sí, no sé qué pasó, se empezó a entrecortar, pero como decía recién, digamos, depende mucho el mercado en general. Evidentemente hay una demanda insatisfecha en el mundo del cannabis, pero no es simple y lo podemos ver en la cantidad de empresas grandes que están involucradas en cannabis, que cotizan en las distintas bolsas del mundo. Ninguna gana dinero aún. Parecería que se vienen momentos de consolidación de la industria. Algunas le va a ir muy bien, pero muchas otras van a terminar desapareciendo, ¿no? Porque es una industria compleja, es nueva, está muy regulada, tanto la oferta como la demanda, y va a depender de la habilidad de los emprendedores que puedan capitalizar eso, pero no es fácil. Facundo, bueno, nosotros te deseamos a la distancia que termines muy bien el año, que espero el 2020, entiendo que en Uruguay lo fueron sobrellevando relativamente bien en términos de la pandemia. ¿Cómo está todo ahí? Ya como para desviarnos del tema y despedirnos. Y bueno, a ver, veníamos muy bien hasta hace un mes aproximadamente que empezaron a subir los casos, pero la verdad que dentro de todo bastante controlado. A nivel país, la preocupación es cuando saltamos de 150 casos a 500 casos,
sigue siendo 500 casos en todo el país, claramente no es todavía importante, pero ya empezó a haber más preocupación. Así que bueno, veremos de que no pase a mayores, que la vacuna llegue pronto y que estemos mejor. Bueno, Facundo, nosotros, insisto, agradecidos por estos minutos, por compartir generosamente toda tu experiencia y conocimiento con la audiencia de Pensando en Comunidad. Y bueno, en función de los avances que vayan aconteciendo aquí en el distrito a lo largo del año que viene, quizás quien te dice, te estamos molestando de nuevo para ponerte al día y ver cómo podemos abusar nuevamente de tu generosidad y tu conocimiento. No, por favor, va a ser un gusto y bueno, quedamos en contacto, a disposición para lo que necesiten y bueno, simplemente desearles un feliz año nuevo a todos. Muchísimas gracias y felicitaciones por todos los proyectos y emprendimientos en Uruguay y en todas partes del mundo. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao, chao.